Nos va a venir bien para la ejecución de nuestros planes y el cumplimiento de tu misión. Adriana ha cambiado su actitud conmigo después de la farsa de ayer. Victoria observaba con una mirada tan fría como implacable a Adriana, cuyos ojos empezaban a humedecerse lentamente. Había sido convocada con urgencia al salón principal del palacio, y la presencia silenciosa pero intimidante de Victoria hacía palpitar con fuerza su corazón. En ese instante comprendió que algo grave estaba a punto de suceder. Tus hermanos no vivirán más en palacio, Adriana, dijo Victoria con tono firme, seco, cargado de una autoridad que no admitía réplica. Este es el castigo por haber tenido la osadía de asistir a la boda de Bernardo y Mercedes sin mi consentimiento. No se puede tolerar semejante deslealtad en esta familia. La expresión de Adriana pasó del desconcierto al dolor profundo en cuestión de segundos. Por favor, Victoria, suplicó Adriana, intentando mantener la compostura. Ellos no tienen culpa alguna. Fue mi decisión, no la suya. Castígame a mí si lo consideras necesario, pero no les hagas daño a ellos. Son inocentes. Victoria mantuvo su postura rígida, completamente ajena a las súplicas y explicaciones de Adriana. No me interesa escuchar excusas, replicó Victoria, sin ninguna compasión. Sabías perfectamente cuál sería la consecuencia si desobedecías mis órdenes. Ahora debes asumir tu responsabilidad. Ellos abandonarán este lugar al amanecer. Adriana sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Cómo podría explicarles a sus hermanos que, por culpa de su decisión, perderían el único hogar que habían conocido hasta ahora? Horas después, aún abrumada por la noticia, Adriana se encontraba en los jardines del palacio, intentando procesar todo lo ocurrido. Recordaba con amargura la felicidad que había sentido al presenciar la unión de Bernardo y Mercedes, tan solo para ser castigada cruelmente por compartir ese momento especial. Mientras tanto, sus hermanos, Rafael y el pequeño Pedrito, ignoraban aún la sentencia que pendía sobre ellos. Adriana sabía que pronto debería enfrentar la dolorosa tarea de informarles, consciente de que la inocencia en sus ojos se esfumaría para siempre. En esos momentos de profundo dolor, Mercedes, siempre cercana y sensible al sufrimiento ajeno, se acercó a Adriana sin necesidad de palabras. Comprendió la gravedad de lo sucedido. No estás sola, Adriana, dijo Mercedes suavemente, ofreciéndole un abrazo reconfortante. Victoria puede decidir quién habita en palacio, pero jamás podrá controlar nuestros corazones. Encontraremos una solución, lo prometo. Adriana agradeció silenciosamente la generosidad de Mercedes, sabiendo que no había promesas fáciles. Ante un castigo impuesto por Victoria, la lucha por mantener unida a su familia apenas comenzaba, y las heridas infligidas por aquella sentencia tardarían mucho tiempo en sanar. Durante la noche, Adriana veló el sueño inocente de sus hermanos con una profunda tristeza en el alma, sabiendo que en cuestión de horas tendría que decirles adiós, sin tener claro si alguna vez podrían regresar. Observaba la habitación en penumbras y se cuestionaba si, acaso, la felicidad en Valle Salvaje estaría destinada siempre a durar tan poco. Al amanecer, con el corazón destrozado, pero lleno de dignidad, Adriana reunió a Rafael y Pedrito, buscando las palabras precisas que suavizaran lo inevitable. Afuera, el sol ascendía lentamente, revelando con su luz el duro camino que deberían recorrer a partir de ese día. Mientras tanto, desde su ventana, Victoria contemplaba fríamente la escena, convencida de que había impartido justicia. Sin embargo, desconocía el poder y la fortaleza que surgía de la adversidad, una fuerza que Adriana empezaba a descubrir dentro de sí misma. En la casa pequeña, una tensa calma predominaba tras las últimas dificultades vividas. Matilde había decidido abandonar el lugar, convencida de que su presencia ya no era necesaria, pero la insistencia sincera de Mercedes logró hacerle reconsiderar su decisión. «Matilde, no puedes marcharte ahora», le dijo Mercedes, sosteniendo sus manos con firmeza pero dulzura. «Eres fundamental para nosotros. Sin ti,
esta casa no sería lo mismo. La mujer mayor, profundamente conmovida, suspiró mirando alrededor, reconociendo en esas paredes los ecos de una vida compartida, las alegrías y tristezas que habían unido profundamente sus corazones. ¿De verdad crees que aún puedo ser útil aquí, Mercedes?, preguntó Matilde, sintiendo dudas y nostalgia al mismo tiempo. Eres más que útil. Eres necesaria, respondió Mercedes, sin dejar espacio a la incertidumbre. Ahora más que nunca necesitamos tu fuerza y sabiduría. Quédate, por favor. Finalmente, una leve sonrisa iluminó el rostro cansado de Matilde, que aceptó permanecer allí, fortalecida por el apoyo incondicional de Mercedes. Ambas compartieron un emotivo abrazo, sellando la promesa silenciosa de enfrentar juntas lo que viniese en adelante. En contraste con la calidez de este momento, al otro extremo del valle, el marqués de Guzmán ultimaba los detalles de su repentino regreso a la corte. La noticia de que el rey Carlos I lo había convocado no sorprendió a nadie, pero sí generó una incómoda expectativa sobre sus verdaderas intenciones. Al partir, muchos sospechaban que el marqués buscaba ahora aliados más poderosos, en un entorno donde su influencia directa sobre Valle Salvaje parecía disminuir. La mañana antes de su partida, Guzmán fue abordado por varios habitantes curiosos que intentaban descifrar sus intenciones. ¿Regresará pronto, marqués?, preguntó uno de los sirvientes con timidez, mientras cargaba su equipaje en el carruaje. «Volveré cuando sea necesario», contestó el marqués, enigmáticamente, ajustándose la capa oscura sobre los hombros. «Tengo asuntos pendientes en la corte que requieren toda mi atención». Sin embargo, su marcha no pasó desapercibida para Bernardo y Mercedes, quienes sospechaban que detrás de esta aparente llamada real había maniobras mucho más oscuras. Bernardo, con rostro preocupado, comentó a Mercedes: «Algo trama Guzmán, estoy seguro. No se iría tan abruptamente sin un motivo más profundo. Debemos estar preparados para cualquier cosa». Mercedes asintió, comprendiendo perfectamente la gravedad de aquellas palabras. Sabían bien que la partida del marqués implicaba un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro del valle y que probablemente buscaría una forma de recuperar el control perdido desde la capital. Mientras tanto, en el camino hacia la corte, Guzmán planeaba cuidadosamente sus próximos pasos. Mirando por la ventanilla del carruaje, contemplaba el paisaje con expresión pensativa, consciente de que cada decisión tomada en adelante tendría repercusiones importantes para todos en Valle Salvaje. Recordaba con amargura las humillaciones recientes, especialmente su enfrentamiento con Pedrito, y juraba en silencio que regresaría más fuerte, más temido, listo para ajustar todas las cuentas pendientes. En el fondo, esta marcha hacia la corte no era más que un movimiento estratégico. El marqués estaba decidido a recuperar su prestigio, aunque eso significara traicionar alianzas previas y pactar con enemigos declarados. Todo valía con tal de no volver a ser humillado por aquellos que, en algún momento, habían sido sus aliados o incluso sus amigos. En la casa pequeña, ajenos a las maquinaciones del marqués, Mercedes y Bernardo se preparaban para resistir juntos lo que viniese. Fortalecidos por la decisión de Matilde de permanecer a su lado, la partida de Guzmán marcaba el inicio de un nuevo capítulo en el valle, lleno de incertidumbres y peligros, pero también de esperanza, una esperanza cimentada en la unión de aquellos que todavía creían en la justicia, en el amor verdadero. El día se presentaba tenso en Valle Salvaje, pero para Pedrito, la situación había llegado a un punto de no retorno. La afrenta cometida por el marqués de Guzmán, intentando secuestrarlo, lo había marcado profundamente, despertando en él un valor que hasta ahora nadie había podido ver claramente. Con paso decidido, Pedrito se dirigió directamente hacia los aposentos del marqués, que aún se encontraba ultimando detalles antes de su partida hacia la corte. Sin titubear, golpeó con fuerza la puerta, exigiendo ser recibido. El marqués abrió lentamente, sorprendido al encontrarse con el joven, cuyo rostro reflejaba una ira contenida pero firme. «Pedrito, ¿qué quieres?», preguntó el marqués, tratando de mantener su acostumbrada arrogancia, aunque en sus ojos
se vislumbraba un leve rastro de inquietud. «Quiero dejar claro algo muy importante, señor Marqués», dijo Pedrito con voz fuerte, manteniendo una dignidad sorprendente para alguien de su edad. «Nunca más seremos amigos. ¿Y lo sé todo?» El Marqués frunció el ceño, intentando mantener el control. «¿Todo? ¿A qué te refieres exactamente, muchacho?» Pedrito respiró profundo, mirándole con decisión. «Sé lo del idilio que mantiene con mi prima Adriana. Sé sus secretos y cómo ha traicionado la confianza de todos nosotros. Usted pensó que podría jugar con nuestras vidas sin consecuencia alguna, pero ahora soy yo quien hablará y usted quien tendrá que escuchar». El Marqués, visiblemente incómodo, intentó recuperar su posición dominante, aunque sin demasiado éxito. «¿Quién te ha contado tales absurdos?», preguntó Guzmán, intentando desviar la atención con desprecio. «Son invenciones de mentes pequeñas». «No son invenciones y lo sabe perfectamente», replicó Pedrito con audacia creciente. «Usted traicionó nuestra amistad cuando intentó secuestrarme. Usted rompió cualquier lealtad cuando utilizó su poder para manipularnos. Ahora no me quedará callado». Por primera vez en mucho tiempo, el Marqués percibió claramente que había subestimado al joven. Su rostro pasó de la arrogancia inicial a una extraña mezcla de irritación y sorpresa. «Ten cuidado, muchacho. Estás jugando con fuego», le advirtió Guzmán, incapaz ya de ocultar su incomodidad. «No querrás convertirte en enemigo mío. Créeme, ya soy su enemigo desde el instante en que traicionó a mi familia», sentenció Pedrito, sin dar marcha atrás. «No me asustan sus amenazas. No podrá callarme. Y tarde o temprano, todos sabrán quién es usted realmente». La tensión en la habitación se volvió palpable, ambos manteniendo la mirada en una silenciosa batalla de voluntades. Finalmente, Pedrito giró sobre sí mismo y salió de la estancia, dejando al Marqués profundamente perturbado. Tras esa confrontación, Pedrito sintió una especie de liberación interna. Por primera vez, había defendido con claridad lo que consideraba justo, lo que su corazón le exigía. En ese instante, dejó atrás la inocencia infantil para abrazar el coraje de enfrentar verdades incómodas. Más tarde, al regresar a la casa pequeña, Mercedes notó el cambio en la actitud de Pedrito, quien ya no lucía como un niño asustado, sino como alguien dispuesto a luchar por aquellos que amaba. «Pedrito, ¿ocurre algo?», preguntó Mercedes con ternura. «Ahora todo está claro». Mercedes, respondió él con serenidad. «He hablado con el Marqués. Le he dicho lo que debía decirle, y creo que a partir de ahora sabrá que no puede jugar con nosotros». Mercedes lo abrazó suavemente, comprendiendo el peso que había decidido cargar sobre sus hombros el joven. Mientras tanto, en su habitación, el Marqués meditaba con amargura lo sucedido. Aquella confrontación inesperada le hizo tomar conciencia de que su posición en Valle Salvaje ya no era tan sólida como antes. Pedrito se había convertido en un adversario más peligroso de lo que jamás imaginó. Un joven decidido y con una fuerza interior sorprendente. En ese momento, comprendió que debía apresurar su partida hacia la corte, consciente de que la batalla por el control del valle apenas comenzaba y que, para recuperar su autoridad, tendría que recurrir a estrategias aún más drásticas y peligrosas. Rafael se encontraba en una profunda crisis emocional tras la revelación de la auténtica personalidad de Úrsula. Aquella mujer, quien hasta ahora había actuado como si fuera víctima de sus propios sentimientos, resultó ser la mayor manipuladora que él jamás hubiera conocido. Recordaba claramente el cambio abrupto que Úrsula había mostrado durante su última conversación, pasando de fingir una vulnerabilidad absoluta a amenazarlo sin escrúpulos, para obligarlo a casarse con ella. La habitación, sumida en penumbra, era testigo silencioso de la lucha interior que Rafael estaba experimentando. Sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, repasaba una y otra vez las palabras crueles de Úrsula. «Si no te casas conmigo, destruiré tu vida y la de Adriana. Haré que todos conozcan vuestra vergonzosa historia». Rafael se sentía atrapado entre el miedo y la impotencia, sabiendo perfectamente que aquellas amenazas eran reales, pero, sobre todo,
se sentía culpable por haber permitido que las cosas llegaran hasta ese punto. Él siempre había preferido evitar conflictos, algo que Úrsula había aprovechado magistralmente. En ese instante, resonaron en su mente las palabras de su padre, José Luis, quien siempre lo había despreciado por su falta de valentía y determinación. ¿Qué más da ya lo que él piense?, se repetía Rafael, tratando de reunir el coraje suficiente para enfrentar aquella situación. Pero la sombra del miedo era demasiado poderosa. En ese preciso momento, Adriana pasó frente a su ventana. Rafael la observó en silencio, admirando su dignidad y fortaleza ante la adversidad. Se preguntó si alguna vez sería capaz de mostrar la misma valentía que ella. Durante un instante, quiso correr hacia ella, confesarle toda la verdad y prometerle que encontraría una solución, pero de inmediato lo paralizó la idea de enfrentar la furia de su padre en medio de ese conflicto interno. Rafael no pudo evitar recordar los consejos de Bernardo, quien en numerosas ocasiones había intentado hacerlo reaccionar ante los abusos del duque. «Tienes que enfrentarte a tus miedos», le decía siempre Bernardo. Rafael sabía que era el momento de elegir entre rendirse a la manipulación o dar un paso definitivo hacia su propia libertad. Horas después, durante una breve conversación con José Luis, Rafael sintió nuevamente el peso de las expectativas paternas. Su padre, con fría indiferencia, le había recordado que jamás permitiría su felicidad junto a Adriana, lo que terminó de hundirlo aún más en la incertidumbre. «¿Qué importa ya lo que yo quiera, padre?», le había dicho Rafael, casi en un susurro. «No importa lo que quieras», tú respondió José Luis, impasible. «Importa lo que yo decida, y lo que yo decido es que te cases con Úrsula. Haz lo que se espera de ti o sufre las consecuencias». Aquellas palabras resonaban como golpes en la conciencia de Rafael, quien regresó abatido a su habitación, sabiendo que la lucha que mantenía consigo mismo era casi imposible de ganar. Temía las represalias de Úrsula, pero más aún temía el rechazo definitivo de su padre, quien nunca había ocultado su desprecio por la debilidad. Finalmente, agotado por sus propios pensamientos, Rafael decidió que era más sencillo aceptar la derrota que enfrentar el doloroso camino hacia la libertad. Esa noche, con profunda resignación, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de Adriana. Mientras tanto, Úrsula, satisfecha con la certeza de que Rafael estaba acorralado, planeaba meticulosamente sus próximos movimientos. Sonreía para sí misma, convencida de que había conseguido exactamente lo que deseaba. Sabía que Rafael anunciaría en breve la fecha de la boda, sellando así su victoria definitiva frente a todos. En ese oscuro escenario de amenazas y silencios, Rafael sintió que una parte esencial de él mismo moría lentamente, reemplazada por una sumisión absoluta. En el fondo, sabía que, aunque se casara con Úrsula, jamás podría amar a aquella mujer, y que su alma permanecería para siempre atada a la imagen triste y digna de Adriana. La angustia crecía en el corazón de Adriana, quien, incapaz de soportar sola el peso de las injusticias cometidas por José Luis, buscó refugio en la amistad sincera y reconfortante de Luisa. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien que entendiera su dolor y frustración por lo que estaba ocurriendo en Valle Salvaje. Sentadas en el pequeño patio, cubierto por una enredadera que brindaba sombra fresca, Adriana abrió su alma a su amiga. Luisa escuchaba con atención, captando cada matiz de tristeza y desesperación que emanaba de sus palabras. «José Luis ha cruzado todos los límites», Luisa confesó a Adriana, su voz quebrada por la impotencia. «Mis hermanos han sido expulsados del palacio por órdenes de Victoria, pero sé perfectamente que esta decisión lleva la firma de él. No puedo seguir permitiendo tanta crueldad». Luisa tomó la mano de Adriana suavemente, ofreciéndole un silencioso consuelo. «Te entiendo, Adriana, y comparto tu enojo», respondió Luisa con serenidad, aunque firme. «Pero debes tener cuidado. Enfrentarte directamente a José Luis puede ser peligroso, no solo para ti, sino también para los que más quieres». Adriana negó con la cabeza, desesperada por la injusticia que veía frente a sus ojos. «Pero,
¿Cómo puedo quedarme callada, viendo todo lo que hace? ¿Cómo puedo fingir que no pasa nada? Luisa, la injusticia no puede quedarse sin respuesta, porque entonces él seguirá haciendo daño sin que nadie le ponga límites. Luisa apretó la mano de su amiga con más fuerza, mirándola con preocupación y empatía. Yo sé que tienes razón en sentir así, Adriana, pero recuerda que José Luis aún es quien manda en el valle. Él controla todo, desde los suministros hasta el acceso al palacio. Una confrontación abierta podría llevarnos a todos a una situación peor. Adriana bajó la mirada, sintiendo que el peso de sus decisiones podría afectar a más personas inocentes. Sin embargo, su corazón continuaba en pie de guerra contra la opresión y el abuso constante. No puedo tolerar más su arrogancia y su crueldad, insistió Adriana, aunque ahora con un matiz de duda en su voz. Algo debo hacer, aunque no sea directamente. Luisa asintió lentamente, comprendiendo la determinación que Adriana guardaba en su interior y la preocupación que crecía inevitablemente en su corazón. Quizá debas buscar otras formas menos directas de ayudar a tus hermanos, sugirió Luisa con calma. Al menos, por ahora, hasta que las circunstancias sean más favorables. No digo que te rindas, solo que seas más prudente. Adriana suspiró profundamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de su amiga. Sabía que enfrentarse a José Luis era peligroso y podía traer consecuencias impredecibles. Sin embargo, la impotencia seguía siendo demasiado difícil de soportar. Mientras las dos amigas compartían este momento de comprensión y apoyo, desde lejos, Victoria observaba con frialdad aquella conversación. Algo en la actitud determinada de Adriana le decía que no se daría por vencida tan fácilmente. No podía permitirse subestimar su inteligencia ni su fuerza interior. Victoria entendía que Adriana representaba un peligro potencial si decidía rebelarse contra José Luis. «Debo mantenerla vigilada de cerca», murmuró Victoria para sí misma, antes de retirarse en silencio, convencida de que debía estar un paso adelante si quería mantener el control. De regreso al patio, Adriana sintió una nueva claridad. Gracias al consejo de Luisa, aceptaría ser paciente y prudente, al menos temporalmente, pero la determinación de luchar por la justicia, por la dignidad y por el futuro de sus hermanos permanecía intacta, esperando el momento justo para actuar. En el fondo, Adriana sabía que aquella batalla contra José Luis era inevitable. Solo necesitaba estar preparada, escoger bien el momento y asegurarse de no cometer errores que pusieran en peligro a quienes tanto amaba. Luisa, consciente de los sentimientos encontrados que agitaban a su amiga, prometió silenciosamente que estaría siempre a su lado, dispuesta a apoyarla cuando llegara el día decisivo. Don Hernando, con gesto severo, avanzó decidido hacia José Luis, quien conversaba tranquilamente con varios comerciantes locales en la plaza principal. Su presencia imponente y su semblante endurecido provocaron que, al verlo, los mercaderes se retiraran rápidamente, dejando al duque solo frente a frente con el marqués. Hernando no tenía intenciones de perder tiempo en formalidades. José Luis comenzó Hernando con voz tajante, mirando al duque directamente a los ojos. «Tenemos que hablar sobre el boicot que has impuesto contra la casa pequeña». José Luis, inicialmente desconcertado, recompuso rápidamente su expresión habitual de arrogancia y desdén. «No sé a qué te refieres, Hernando. Solo hago lo necesario para mantener el orden en este valle». El marqués, visiblemente irritado, dio un paso más hacia el duque, reduciendo aún más la distancia entre ellos. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Prohibir que los mercaderes vendan alimentos y suministros a la casa pequeña es un acto ruin e indigno, especialmente viniendo de alguien que ostenta el título de duque. ¿Acaso no te das cuenta de que estás jugando con fuego?» José Luis, con una fría sonrisa en los labios, intentó aparentar despreocupación, aunque un destello de inquietud brilló en sus ojos. «Me sorprende que defiendas tanto a Bernardo, cuando sabes perfectamente que su presencia aquí solo genera desórdenes. Mi deber es mantener la estabilidad, y haré lo que sea necesario para conseguirlo. No me engañas, José Luis. Tu problema personal con Bernardo es irrelevante ante la gravedad de tus acciones», replicó Hernando,
manteniendo firme su postura. Bernardo es duque igual que tú. ¿Realmente crees que puedes actuar así contra otro noble sin pagar consecuencias? ¿Me amenazas, Hernando?, preguntó José Luis, elevando ligeramente el tono, mostrando ahora irritación y desdén al mismo tiempo. Tómalo como quieras, respondió el marqués, con absoluta calma. Pero te advierto que si continúas por este camino, la situación llegará hasta la corte. El rey Carlos no tolerará que sus nobles actúen como vulgares bandidos. Puedes acabar perdiendo más de lo que imaginas, incluido tu título. José Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante las palabras del marqués. Aunque luchó por no mostrar debilidad alguna, sabía que Hernando tenía razón. Llevar este conflicto ante el rey podría significar el fin de su poder en Valle Salvaje. ¿Realmente crees que Carlos escuchará tus quejas sin más?, replicó José Luis, con desdén fingido, intentando mantener la compostura. La corte está lejos, y tú no tienes suficiente influencia para causarme daño alguno. Te equivocas gravemente, José Luis, respondió Hernando, con fría seguridad. Tengo suficientes aliados en la corte como para asegurarme de que tus acciones no queden impunes. Recuerda que el título de duque, que tanto presumes, nunca perteneció originalmente a tu familia. Eres un usurpador, y eso nunca lo olvidará el rey, ni la nobleza. La tensión en el rostro del duque se hizo evidente. Hernando había tocado su punto débil, la herida más profunda en su orgullo, la verdadera procedencia del ducado que ahora ostentaba. Cuidado con lo que dices, Hernando, respondió José Luis, con voz temblorosa por la furia contenida. No permitiré que pongas en duda mi autoridad. Tu autoridad está en juego justamente por tus propios actos, sentenció Hernando, sin retroceder. Si continúas usando tu poder de manera tan mezquina, no solo perderás el respeto de todos aquí, sino también el respaldo de la corona. Te sugiero que pienses muy bien lo que haces de ahora en adelante. Tras lanzar esta última advertencia, Hernando dio media vuelta y abandonó la plaza con paso firme, dejando a José Luis sumido en un mar de dudas y preocupación. Sabía perfectamente que el marqués no era hombre de amenazas vacías y que, probablemente, las consecuencias de sus actos ya estaban en marcha. José Luis se retiró en silencio, sintiendo que algo profundo y peligroso se había desencadenado aquel día. Su autoridad estaba en riesgo, y la lucha que venía ahora, con aliados y enemigos, alineándose claramente en bandos opuestos, sería sin duda la más difícil de toda su vida. Mientras la tensión crecía en el valle, don Hernando decidió cerrar ciertos asuntos pendientes. Antes de abandonar definitivamente la región, uno de esos asuntos, tal vez el más personal y profundo, involucraba directamente a su hijo Leonardo, con quien las relaciones se habían vuelto cada vez más insostenibles. Leonardo caminaba tranquilamente por los jardines, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder, cuando su padre, con paso firme y rostro sombrío, lo interceptó bruscamente. «Necesito hablar contigo», Leonardo dijo Hernando con voz autoritaria, señalando un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas del personal de servicio. El joven asintió con desgana, anticipando ya otra conversación cargada de reproches y hostilidad. Pero lo que escuchó a continuación fue mucho peor de lo que podía haber imaginado. «Supongo que no has olvidado el puñetazo que tuviste el atrevimiento de darme, ¿verdad?», preguntó Hernando con fría ironía, clavando sus ojos penetrantes en el rostro de Leonardo. Leonardo se tensó inmediatamente, consciente del peso que tenían aquellas palabras. «Lo recuerdo perfectamente», padre, respondió Leonardo con firmeza, aunque en su interior sentía como la angustia comenzaba a expandirse por todo su cuerpo. «Fue un acto desesperado, pero justo o no, pagarás por ello», replicó Hernando, con absoluta determinación. «El dolor que me causaste ese día te será devuelto, pero multiplicado por 100, y créeme, llegará cuando menos lo esperes. Ahora vivirás con esa incertidumbre cada día de tu vida». Leonardo sintió que una mezcla de miedo y rabia se acumulaba rápidamente en su pecho. Sabía perfectamente que su padre no era hombre de promesas vacías, y que aquellas palabras constituían una amenaza real y latente.
destinada a atormentarlo cada instante. ¿Así pretendes solucionar las cosas, padre?, preguntó Leonardo, tratando de mantener la dignidad pese a su creciente nerviosismo. ¿Amenazándome con tu venganza? ¿No entiendes que precisamente por eso nos hemos distanciado tanto? No, Leonardo respondió Hernando con fría indiferencia. Nos hemos distanciado porque tú elegiste darle la espalda a tu familia, a tus raíces y a la vida que siempre tuviste en la corte. Ahora pagarás por tus elecciones y espero que aprendas de una vez que cada acto tiene consecuencias. Tras decir aquello, Hernando se alejó sin dar tiempo a una réplica, dejando a Leonardo sumido en una profunda confusión emocional. El joven sentía que la poca conexión que aún le quedaba con su padre acababa de romperse por completo. Horas después, Leonardo, sintiéndose devastado y completamente aislado, buscó refugio en la compañía de Irene, su única amiga verdadera en estos momentos tan difíciles. Irene, con su habitual sensibilidad, comprendió al instante que algo grave había sucedido. ¿Qué ocurre, Leonardo? ¿Estás demasiado callado?, preguntó Irene, acercándose con suavidad. Leonardo, incapaz de mantener por más tiempo la máscara de tranquilidad, finalmente decidió abrirse a ella. Lo he perdido todo, Irene confesó, sintiendo cómo su voz se quebraba por el peso de la tristeza. Mi familia, mis raíces, el lugar que siempre consideré mío. Mi padre me ha amenazado claramente con vengarse. ¿Estoy perdido? Irene lo miró con ternura y comprensión, tocando suavemente su mano. No lo has perdido todo, Leonardo. Aún me tienes a mí, y siempre me tendrás, le dijo Irene con sinceridad. Ven conmigo. Olvidemos por un rato todo esto. He preparado una pequeña fiesta privada en mi habitación. Solo tú y yo, con algo de alcohol para relajarnos. Necesitas distraerte y olvidar tanta tristeza. Leonardo aceptó con un débil gesto de asentimiento. La idea de una noche lejos de las tensiones familiares y las amenazas constantes de su padre le pareció, en ese momento, absolutamente necesaria. Sin embargo, en su interior aún resonaban las palabras terribles de Hernando, como un oscuro presagio que lo acompañaría a partir de entonces. Mientras se dirigían juntos hacia la habitación de Irene, Leonardo intentó concentrarse únicamente en el presente, pero en lo más profundo de su mente persistía una certeza dolorosa. El conflicto con su padre aún estaba lejos de terminar, y tarde o temprano tendría que enfrentarlo con todas sus consecuencias. La noche cayó lentamente sobre Valle Salvaje, impregnando el ambiente con una mezcla de expectación y tensión que resonaba en cada rincón del palacio. Rafael había convocado una cena especial, y todos acudieron intrigados por conocer la importante noticia que planeaba anunciar. En especial, Adriana sentía el corazón acelerado, pues algo en su interior le hacía temer lo peor. Úrsula, quien sabía perfectamente lo que ocurriría, sonreía disimuladamente, saboreando anticipadamente el efecto devastador que aquella noticia causaría en su rival. Antes de sentarse a la mesa, aprovechó para acercarse a Adriana, incapaz de resistir la tentación de provocarla una última vez. ¿Sabes lo que Rafael va a anunciar esta noche, Adriana?, preguntó Úrsula con voz inocente, aunque sus ojos destilaban pura malicia. Estoy segura de que es algo que nunca olvidarás. Adriana la miró en silencio, tratando de mantener la calma, aunque sentía que las palabras de Úrsula golpeaban su pecho con la fuerza de un puñal. Sin embargo, logró responder con aparente serenidad. Espero que Rafael haga lo correcto, Úrsula, y estoy segura de que así será. Úrsula soltó una risita burlona, consciente de su victoria inminente, y se alejó lentamente hacia la mesa, segura de que el destino de Adriana estaba sellado. Finalmente, llegó el momento de la esperada cena. La mesa, elegantemente decorada, reflejaba una calma aparente, aunque en realidad todos percibían la tensión subyacente. José Luis, siempre dominante, fue quien rompió el incómodo silencio. Bien, Rafael, ¿qué es eso tan importante que querías anunciarnos esta noche?, preguntó José Luis con tono inquisitivo, fijando en su hijo una mirada cargada de expectativas y advertencias implícitas. Rafael, visiblemente nervioso, pero decidido a seguir adelante con su decisión, tomó aire profundamente antes de responder. Sintió como todas las miradas convergían en él,
especialmente la de Adriana, cargada de esperanza y temor. Quiero anunciar delante de todos vosotros que ya hemos fijado la fecha de mi boda con Úrsula, dijo Rafael, con voz aparentemente serena, aunque un leve temblor revelaba su conflicto interno. Nos casaremos el próximo mes. El silencio que siguió fue absoluto y doloroso. Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, incapaz de ocultar la profunda decepción que la golpeaba como una tormenta inesperada. Úrsula, por otro lado, sonreía triunfante, satisfecha de haber logrado imponer su voluntad una vez más. Mercedes, sentada al otro lado de la mesa, miró a Adriana con tristeza y compasión, consciente del sufrimiento que aquella noticia le había provocado. Bernardo, indignado, apretó los puños en silencio, entendiendo la injusticia cometida pero incapaz de intervenir. En aquel momento, José Luis, con gesto complacido, alzó su copa para brindar por el compromiso, demostrando una vez más su fría insensibilidad ante el sufrimiento de quienes lo rodeaban. «Felicitaciones, Rafael, al fin has hecho lo correcto», dijo José Luis, con un tono entre la burla y la satisfacción. «Estoy orgulloso de ti». Rafael bajó la mirada, sintiendo cómo cada palabra pronunciada por su padre profundizaba aún más su herida. Adriana, incapaz de contener más la emoción, se levantó discretamente de la mesa y abandonó la sala, tratando de ocultar las lágrimas que ya corrían libremente por sus mejillas. La cena continuó en un ambiente incómodo y forzado, con conversaciones superficiales y miradas llenas de reproche o aprobación, según los intereses de cada uno. Rafael, atrapado en su propio remordimiento, apenas pronunció palabra durante el resto de la velada, sabiendo que había entregado su felicidad a cambio de la aceptación paterna. Más tarde, en su habitación, Adriana lloraba en silencio, consciente de que había perdido al hombre que amaba en manos de la manipulación y la mentira. A partir de esa noche, supo que debía recomponer su corazón roto y buscar fuerzas para resistir las injusticias que aún vendrían. La decisión de Rafael marcó un punto de inflexión en Valle Salvaje, donde las alianzas, traiciones y pasiones seguirían definiendo el destino de todos aquellos que habitaban sus tierras. Pero esa noche, para Adriana, había quedado claro que la batalla por su felicidad aún no había terminado. Apenas acababa de comenzar. La noche terminó con un Valle Salvaje envuelto en incertidumbre y profunda tensión. Las decisiones tomadas por Rafael, bajo la sombra amenazante de Úrsula, habían alterado irrevocablemente la vida de todos sus habitantes, especialmente la de Adriana, cuyo corazón permanecía quebrado por la traición y el dolor. José Luis, satisfecho momentáneamente, ignoraba que sus acciones habían encendido silenciosamente una resistencia que pronto tomaría forma. Por su parte, Victoria mantenía vigilancia constante, consciente de que Adriana representaba un peligro latente para sus intereses. Matilde, Mercedes y Bernardo, fortalecidos por la unión familiar, se preparaban para resistir cualquier ataque futuro, conscientes de que la lucha apenas había comenzado. Mientras tanto, Leonardo, aún aturdido por la amenaza de su padre, encontraba refugio y consuelo en la amistad de Irene, sin saber que esta complicidad podría transformarse en algo más profundo. El marqués de Guzmán, desde la distancia, planeaba cuidadosamente sus próximos pasos, dispuesto a recuperar a toda costa el poder y prestigio que consideraba suyo. Pedrito, con renovada valentía, se mantenía firme en su determinación de enfrentarse a quienes intentaran hacer daño a su familia. Consciente de que ya no era un niño indefenso, Úrsula, confiada en su victoria, aún desconocía que su ambición y manipulación habían plantado semillas de odio que eventualmente se volverían en su contra. Y Rafael, atrapado en su propia debilidad, comenzaba a entender que había sacrificado demasiado por mantener el amor paterno, comprendiendo demasiado tarde que había perdido su dignidad y felicidad verdadera. Así, Valle Salvaje permanecía suspendido en un frágil equilibrio, esperando inevitablemente el próximo giro del destino, donde las alianzas se romperían, las verdades saldrían a la luz y cada personaje sería puesto a prueba ante decisiones trascendentales
que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La noche terminó con un valle salvaje, envuelto en incertidumbre y profunda tensión. Las decisiones tomadas por Rafael, bajo la sombra amenazante de Úrsula, habían alterado irrevocablemente la vida de todos sus habitantes, especialmente la de Adriana, cuyo corazón permanecía quebrado por la traición y el dolor. José Luis, satisfecho momentáneamente, ignoraba que sus acciones habían encendido silenciosamente una resistencia que pronto tomaría forma. Por su parte, Victoria mantenía vigilancia constante, consciente de que Adriana representaba un peligro latente para sus intereses. Matilde, Mercedes y Bernardo, fortalecidos por la unión familiar, se preparaban para resistir cualquier ataque futuro, conscientes de que la lucha apenas había comenzado. Mientras tanto, Leonardo, aún aturdido por la amenaza de su padre, encontraba refugio y consuelo en la amistad de Irene, sin saber que esta complicidad podría transformarse en algo más profundo. El marqués de Guzmán, desde la distancia, planeaba cuidadosamente sus próximos pasos, dispuesto a recuperar a toda costa el poder y prestigio que consideraba suyo. Pedrito, con renovada valentía, se mantenía firme en su determinación de enfrentarse a quienes intentaran hacer daño a su familia, consciente de que ya no era un niño indefenso. Úrsula, confiada en su victoria, aún desconocía que su ambición y manipulación habían plantado semillas de odio que eventualmente se volverían en su contra, y Rafael, atrapado en su propia debilidad, comenzaba a entender que había sacrificado demasiado por mantener el amor paterno, comprendiendo demasiado tarde que había perdido su dignidad y felicidad verdadera. Así, Valle Salvaje permanecía suspendido en un frágil equilibrio, esperando inevitablemente el próximo giro del destino, donde las alianzas se romperían, las verdades saldrían a la luz y cada personaje sería puesto a prueba ante decisiones trascendentales que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El día se presentaba tenso en Valle Salvaje, pero para Pedrito, la situación había llegado a un punto de no retorno. La afrenta cometida por el marqués de Guzmán, intentando secuestrarlo, lo había marcado profundamente, despertando en él un valor que hasta ahora nadie había podido ver claramente. Con paso decidido, Pedrito se dirigió directamente hacia los aposentos del marqués, que aún se encontraba ultimando detalles antes de su partida hacia la corte. Sin titubear, golpeó con fuerza a la puerta. Exigiendo ser recibido, el marqués abrió lentamente, sorprendido al encontrarse con el joven, cuyo rostro reflejaba una ira contenida pero firme. «Pedrito, ¿qué quieres?», preguntó el marqués, tratando de mantener su acostumbrada arrogancia, aunque en sus ojos se vislumbraba un leve rastro de inquietud. «Quiero dejar claro algo muy importante, señor marqués», dijo Pedrito, con voz fuerte, manteniendo una dignidad sorprendente para alguien de su edad. «Nunca más seremos amigos, y lo sé todo». El marqués frunció el ceño, intentando mantener el control. «¿Todo? ¿A qué te refieres exactamente, muchacho?». Pedrito respiró profundo, mirándole con decisión. «Sé lo del idilio que mantiene con mi prima Adriana. Sé sus secretos y cómo ha traicionado la confianza de todos nosotros. Usted pensó que podría jugar con nuestras vidas sin consecuencia alguna, pero ahora soy yo quien hablará y usted quien tendrá que escuchar». El marqués, visiblemente incómodo, intentó recuperar su posición dominante, aunque sin demasiado éxito. «¿Quién te ha contado tales absurdos?», preguntó Guzmán, intentando desviar la atención con desprecio. «Son invenciones de mentes pequeñas». «No son invenciones, y lo sabe perfectamente», replicó Pedrito con audacia creciente. «Usted traicionó nuestra amistad cuando intentó secuestrarme. Usted rompió cualquier lealtad cuando utilizó su poder para manipularnos. Ahora, no me quedará callado». Por primera vez en mucho tiempo, el marqués percibió claramente que había subestimado al joven. Su rostro pasó de la arrogancia inicial a una extraña mezcla de irritación y sorpresa. «Ten cuidado, muchacho. Estás jugando con fuego», le advirtió Guzmán, incapaz ya de ocultar su incomodidad. «No querrás convertirte en enemigo mío. Créeme,
Ya soy su enemigo. Desde el instante en que traicionó a mi familia, sentenció Pedrito, sin dar marcha atrás. No me asustan sus amenazas. No podrá callarme. Y tarde o temprano, todos sabrán quién es usted realmente. La tensión en la habitación se volvió palpable, ambos manteniendo la mirada en una silenciosa batalla de voluntades. Finalmente, Pedrito giró sobre sí mismo y salió de la estancia, dejando al marqués profundamente perturbado. Tras esa confrontación, Pedrito sintió una especie de liberación interna. Por primera vez, había defendido con claridad lo que consideraba justo, lo que su corazón le exigía. En ese instante, dejó atrás la inocencia infantil para abrazar el coraje de enfrentar verdades incómodas. Más tarde, al regresar a la casa pequeña, Mercedes notó el cambio en la actitud de Pedrito, quien ya no lucía como un niño asustado, sino como alguien dispuesto a luchar por aquellos que amaba. «Pedrito, ¿ocurre algo?», preguntó Mercedes con ternura. «Ahora todo está claro». «Mercedes», respondió él con serenidad, «he hablado con el marqués. Le he dicho lo que debía decirle, y creo que a partir de ahora sabrá que no puede jugar con nosotros». Mercedes lo abrazó suavemente, comprendiendo el peso que había decidido cargar sobre sus hombros el joven. Mientras tanto, en su habitación, el marqués meditaba con amargura. Lo sucedido, aquella confrontación inesperada, le hizo tomar conciencia de que su posición en Valle Salvaje ya no era tan sólida como antes. Pedrito se había convertido en un adversario más peligroso de lo que jamás imaginó. Un joven decidido y con una fuerza interior sorprendente, en ese momento comprendió que debía apresurar su partida hacia la corte, consciente de que la batalla por el control del valle apenas comenzaba y que, para recuperar su autoridad, tendría que recurrir a estrategias aún más drásticas y peligrosas.